Sí, yo creo que estamos en directo. ¿Le damos? Ah, sí, estamos en activo, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos hoy aquí para hacer la presentación del nuevo curso de la preparación de oposiciones para el cuerpo de administrativo de la Universidad de Granada. Y bueno, pues para ello contamos con David Fernández, nuestro preparador, pero antes de que él pase a explicaros el grueso de cómo se desarrolla este tipo de oposición y las características que tiene, desde la academia tenemos la intención de explicaros que hemos abierto un departamento de orientación y coaching y seguimiento. Todo eso está incluido en el precio de la preparación de vuestra especialidad, en este caso, a la Universidad de Granada. El motivo de llevar a cabo esta idea o esta puesta en marcha es un poco para que no os encontréis de alguna manera en esta vorágine que a veces la oposición nos genera un poco de incertidumbre, como menos, ¿no? Cuando menos un poco de incertidumbre, y además para que, aparte del preparador principal, que es la persona que mejor os puede guiar, sobre todo en contenido, en fondo, en forma, en experiencia, pero nosotros desde el departamento intentamos poner nuestro granito de arena pues para solventar a veces dudas de interpretación o simplemente pues un poco para planificar como estudio. Es que a veces el problema de estudiar es que tenemos unos hábitos de nuestros estudios anteriores y a veces la oposición requiere también un poco de agilidad. Estamos ya un poco... es verdad que hay momentos de mayor intensidad, pero también hay otros momentos, o bien cuando encajo los repasos, cómo lo hago, y un poco para sustentar eso y para acompañaros, hemos decidido y llevar a cabo esta idea y este servicio. Así que, bueno, yo soy Alicia López, esa es mi función en la academia, soy un poco transversal, preparo o ayudo a esa preparación en diferentes especialidades y, bueno, pues normalmente estaba centrado en primaria, secundaria, pero también Alberto, el director, ha entendido necesario que eso se llevara a cabo en el resto de especialidades, porque nunca está de más un acompañamiento o incluso un bajoncillo que a veces tenemos en el itinerario y por mucho que a veces lo explicamos a nuestra familia o a nuestros allegados, pero el que está en un proceso de oposiciones, quien mejor lo entiende es otro que también ha pasado por el mismo. Entonces, bueno, yo sin más voy a presentaros a David Fernández y él es funcionario en la Universidad de Granada desde el año 2009 y nada, pues es brillante en su preparación y en la academia, bueno, pues de máximo nivel y os va a intentar pautar y guiar desde la experiencia, desde el conocimiento y que seáis, pues consigáis el propósito, ¿no? El ikigai que dicen los japoneses. Así que nada, pues os dejo con él y ya que os explique un poco más todo lo que es el contenido y la técnica en sí. Bueno, pues te dejo el micrófono y ya. Muchas gracias, Alicia. A ti. Vamos a poner la presentación. Bueno, bienvenidos a esta presentación. Voy a hacer una exposición un poco dividida en tres partes y al final, pues si queréis, abrimos un turno para que preguntéis cualquier cuestión, cualquier duda que os surja, ¿vale? Vamos a empezar esta presentación. Yo, como bien ha dicho Alicia, soy funcionario de la Universidad de Granada. Aquí. ¿Vale? Mi nombre es David Fernández, yo soy funcionario de la Universidad de Granada desde el año 2009
en que accedí a la escala auxiliar administrativa. Las oposiciones, el curso que vamos a empezar en noviembre es para la escala administrativa, es para el subgrupo C1, ¿vale? El subgrupo C2, la última convocatoria es la que se está desarrollando ahora, mañana tienen el examen, ya lo sabéis, ¿no? Más o menos conocéis la oposición. Bueno, para aquellos que no lo sepan, la universidad decidió desde el año 2024 en la oferta de empleo público contemplar plazas para el subgrupo C1 y se entiende que se va a extinguir el subgrupo C2, con lo cual el acceso ya será desde C1, ¿no? Bueno, yo entré en 2009 en la escala auxiliar, subgrupo C2, en 2011 promocioné a la escala administrativa, que es subgrupo C1, luego en 2018 promocioné a la escala de gestión, a esta me presenté un par de años antes y no promocioné, pero en 2018 promocioné a la escala de gestión administrativa y en 2021 finalmente ya promocioné a la escala técnica de administración, ¿vale? Esto lo pongo un poco porque luego a lo largo de la charla hablaremos también acerca de, una vez que entro, existen posibilidades de carrera profesional, existen posibilidades de promocionar. No todas las administraciones son iguales en este sentido, ni todos los cuerpos, ni todas las especialidades. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, yo soy el vivo ejemplo de que existen, ¿vale? Y luego hablaremos un poco de las posibilidades que hay en ese camino, ¿no? ¿Y por qué opositar a la Universidad de Granada? Yo la verdad es que en esta diapositiva hay una razón que es muy principal y que todos los opositores que conozco, y yo incluido, uno de los motivos principales es Granada. Porque yo quiero ser funcionario, pero quiero ser funcionario además, a ser posible, en Granada. Pues porque soy de Granada, o porque tengo familia, o porque tengo la vida medio hecha y quiero quedarme en Granada. Quedarse en Granada, bueno, pues está el Ayuntamiento de Granada, está la Diputación, pero el resto de administraciones pues no hay esa seguridad, o a lo mejor se tarda un tiempo en conseguir venir a Granada. En ese sentido, la Universidad de Granada es una institución del sector público que además es la empresa, a mí me gusta decir empresa entre comillas porque no es una empresa, es una administración pública, es una universidad pública, pero es la empresa más grande de la provincia de Granada, a nivel de empleados, a nivel de presupuesto, a nivel del movimiento económico que genera. Tened en cuenta que la Universidad de Granada en este año 2025 ha tenido un presupuesto de 593 millones de euros. Ahora veremos el número de empleados y de alumnos que tiene y lo que genera eso en la economía de una provincia como la de Granada. Es una institución del sector público que en el año 2031, no sé si habréis oído alguna noticia estos últimos años, celebramos el 5º centenario. La Universidad de Granada se fundó en 1531 por el emperador Carlos V y ha funcionado ininterrumpidamente durante 500 años el próximo 2031. Luego es una institución que tiene una solidez y una importancia en la provincia de Granada muy grande. Además hablaremos un poco de qué aporta la universidad, qué me aporta, además de la condición de funcionario, un trabajo fijo y todo lo que conlleva ser funcionario, ¿no? La diversidad de tareas que se pueden llevar a cabo en la universidad, el patrimonio que tiene la universidad, que aquí tenéis 4 fotos que son una muestra muy pequeña del patrimonio histórico, cultural que tiene la Universidad de Granada. Aquí arriba a la derecha, los que conozcáis, pues esto es la Facultad de Comunicación y Documentación, que está en el campus de Cartuja. Y los que seáis aficionados a los concursos reality de la tele, hace poco se rodó ahí un capítulo de Masterchef, de Maestros de la Costura, en un salón muy no sé, de estilo, el Salón Mudéjar, me parece que se llama, la Facultad de Comunicación. Aquí tenéis la Casa de Porras, que está en el Realejo, también ha sido sede de distintos organismos dentro de la universidad. Este de aquí es un patio, pues no sé si exactamente, creo que es de la Facultad de Traducción e Interpretación, y esto con la Alhambra ahí al fondo, pues es el Carmen de la Victoria, que es una de las residencias de invitados que tiene la universidad, ¿no? Es una muestra pequeñísima, solamente por introducir un poco a dónde vaya a opositar. La universidad tiene más de 60.000 miembros de lo que se conoce como comunidad universitaria.
Ese concepto de comunidad universitaria es uno de los conceptos que se estudian en la oposición. ¿Qué es la comunidad universitaria? Pues son los alumnos de la universidad, el profesorado de la universidad y el personal técnico de gestión y de administración y servicios, que somos los funcionarios, ¿no? Que no somos profesorado. Más de 60.000, con aproximadamente 3.700 miembros del personal docente, unos 2.600 miembros del personal técnico de gestión y administración y servicios y sobre unos 56.000 estudiantes de titulaciones oficiales, entre grado, máster y doctorado. Aparte de pues, personas que participan en cursos de extensión universitaria o que asisten al cineclub universitario o que participan en actividades deportivas de la universidad, etcétera. Son más de 60.000 personas, que prácticamente es una ciudad dentro de la ciudad, y que pues, sustentan la economía, la vida cultural, la vida social de la ciudad de Granada. Como os decía al principio, además, el hecho de acceder mediante oposición a la escala administrativa, pues algunas veces las personas que no conocen mucho la universidad por dentro, y me incluyo yo cuando accedí en 2009 había estudiado en la universidad, pero eso era lo único que conocía. Y me preparé las oposiciones porque conocí a una persona que se las estaba preparando y me dijo, van a salir 60 plazas, y yo estaba en una situación, trabajo de mal en peor, cada uno con peores condiciones, quería opositar, voy a probar en esta. Y me sorprendió, a mí mismo me sorprendió, yo pensaba, administrativo de la universidad, vale, pues en una oficina, ¿qué? Atendiendo estudiantes, haciendo matrícula en una secretaría de una facultad. No pensaba que hubiera mucho más que eso. Hay infinito más que eso para un administrativo, porque la universidad realiza tareas de docencia, entonces hay que apoyar en los centros universitarios, en las secretarías o en los departamentos, pero somos una universidad de las más importantes de España en cuanto a la internacionalización, sobre todo por el programa Erasmus con los estudiantes, y hay mucho personal de administración que es necesario para soportar esa actividad de internacionalización, con lo cual, sobre todo las personas que tienen conocimientos de idiomas, pues tienen más facilidad para acabar desarrollando su trabajo en esa área, o también tenemos vicerrectorados y servicios que se dedican a la cooperación al desarrollo, a la responsabilidad social, pues también se puede trabajar en esa área, en el apoyo a la investigación o el soporte a la investigación, en las actividades, como decía al principio, de extensión universitaria, actividades culturales, deportivas, etcétera, o en los servicios económicos, los servicios centrales. Hay una diversidad muy grande de tareas diferentes y de mundos diferentes, siendo siempre personal administrativo de la Universidad de Granada, lo cual para mí también es un acicate porque es algo motivador. No accedo, no accedo a una oposición y voy a estar toda mi vida procesando los mismos tipos de solicitudes, convocatorias o muy similares, ¿vale? Tengo muchas opciones porque existe una amplitud de áreas muy grandes, ¿vale? Y todo ello, como decía al principio, es que el motivo principal para esto, que tenéis casi todos, todo ello en Granada, sin salir de Granada. Que me puedo ir al PTS o me puedo ir a Cartuja, pero poco más lejos voy a estar, ¿vale? Además de eso, que son cuestiones importantes, pero quizá un poco, como decía, para ese plus de motivación o ese acicate, además de eso, estas oposiciones en concreto, las de administrativo, pues tienen un temario que es bastante asequible dentro de los cuerpos administrativos que existen en otras administraciones públicas, tiene un temario que es bastante asequible. Luego hablaremos del temario y tendré que matizar esto un poco porque realmente a día de hoy no sabemos el temario que vamos a tener por lo que os he dicho. Las últimas oposiciones han sido de C2 y las próximas van a ser de C1. Entonces, pero el temario de C2 en comparativa con otras oposiciones de C2 de otras administraciones era bastante asequible y el de C1 es de esperar que sigan la misma línea, ¿vale? Entonces, es un temario asequible. Ahora veremos también las últimas convocatorias que se han llevado a cabo y hay convocatorias regulares en esta especialidad, algunas veces con más plazas, otras con menos, pero entre cada uno o año y medio, cada año y medio, 2 años como mucho hay convocatorias.
Y otra ventaja, que para algunas personas es desventaja, para otras es desventaja, según cómo se mire, es la existencia de una bolsa de interinos. Digo, es desventaja porque, bueno, hay gente que dice que yo quiero una oposición que sea libre y que yo saque la mejor nota y tenga plaza. Lamentablemente eso, existen muy pocas administraciones ya en las que eso sea así. Algunas quizás, pero para grupos altos, para A1, para A2, para C1 y C2, pues hasta donde yo sé, muy poquitas. Normalmente es concurso de oposición porque hay interinos en todas las administraciones y hay una fase de concurso en la que cuenta la antigüedad, ¿vale? Pero también digo que es una ventaja porque hay que ser realista y aceptar las cosas como son. Y esto es así, la ventaja es que sé que me presento una vez y apruebo y ya cumplo un requisito para estar en esa bolsa de interinos. Y entonces me pueden llamar y puedo empezar a trabajar, ¿vale? Y estás trabajando y conocerla desde dentro y conocerla mejor y seguir presentándome hasta que tenga mi plaza. Las condiciones laborales que tenemos, pues empiezan por las de todo funcionario, es decir, un trabajo de lunes a viernes de 8 a 3, ¿vale? Pero la universidad va un poquito más allá. Yo, sinceramente, todas las administraciones públicas tienen buenas condiciones de trabajo porque además no es que tengan buenas condiciones de trabajo, es que se respetan las condiciones de trabajo y la ley. Entonces las empresas privadas también, pero en algunas regular, en algunas un poco menos, ¿vale? Entonces las administraciones públicas aplican la ley también en cuanto a las condiciones de trabajo. Entonces trabajamos de 8 a 3. El año pasado en la sesión informativa decía el 99,9% de los funcionarios de administración, porque hay creo 2 o 3 puestos de tarde, ¿vale? En odontología creo hay una admisión de pacientes que trabajan por la tarde y no sé, hay un par de puestos o 3 que tienen turno de tarde administrativo, pero un par de puestos o 3 en 1.100 puestos de administración que somos más o menos. Y además son cosas pues que normalmente te pueden asignar un puesto de tarde si te llaman de la bolsa de interinos. Cuando saques la plaza, lo normal es que no. Lo normal es que elijas un puesto y no sea el de tarde, ¿vale? Entonces, bueno, son puestos que al fin son un poco voluntarios. El que le encaja, el que quiere, o por promocionar, porque tiene un poco más de nivel y, bueno, me voy aunque sea a la tarde porque quiero hacer carrera. Pero realmente no es un riesgo. Pasa un poco igual porque estamos hablando de la ciudad de Granada, pero no sé si sabéis que los campus de Ceuta y de Melilla son de la Universidad de Granada y allí también hay personal de administración. Entonces, hay funcionarios de la UGR en Ceuta y en Melilla. Con esto ha habido muchas situaciones diferentes a lo largo de los años, ¿vale? Normalmente, hasta hace unos años, cuando había oposiciones, no se mandaba a nadie a Ceuta ni a Melilla cuando alguien sacaba la plaza. Entonces, luego, pues lo que digo, alguien pues por coger un puesto de un nivel más alto estaba dispuesto a irse a Ceuta o a irse a Melilla. La verdad es que allí hay más problemas que aquí para encontrar gente que oposite, que acceda a la universidad, que sean de allí. Entonces, es un poco dificultoso. Hemos pasado por distintas etapas. Hemos pasado por etapas de, en la convocatoria, haber 60 plazas y decir, las 4 últimas son para Ceuta y Melilla. Vamos, las 4 últimas. De estas hay 4 para Ceuta y Melilla. Con lo cual, los 60 que aprueban, que se ordenan y empiezan a pedir, pues si nadie quiere Ceuta y Melilla, van los 4 últimos. ¿Vale? Eso pasó un año en una convocatoria. Otras veces se han sacado plazas específicamente allí. O sea, he hecho una convocatoria, se ha hecho un examen en Ceuta o en Melilla. Con la bolsa de interinos pasa un poco igual. Se abre una bolsa para Ceuta, otra para Melilla, otra para Granada. El que se apunta al que quiere, ¿no? Pero bueno, es un poco una incógnita porque como ha habido distintas situaciones, no es normal. La bolsa de interinos están separadas para no obligar a nadie a ir a Ceuta y Melilla. Si te apuntas en la bolsa de Ceuta, pues te llamarán para Ceuta, si no, no. Y en cuanto al acceso cuando se coge la plaza, si no se indica expresamente en la convocatoria, no es normal. Luego tampoco es una cosa demasiado preocupante, ¿vale? En cuanto a las posibilidades de promoción, pues os decía que ahí habéis visto mi carrera, que de esos 2.300, 2.400 personal técnico de gestión y de administración y servicios,
somos unos 1.100 de administración, que es la escala a la que vosotros optáis, si os decidís, y dentro de esos 1.100, pues hay funcionarios del grupo C1, de la 2 y de la 1. En proporción, pues me parece que la última cuenta había algo menos de 100 a 1 y unos 200 por ahí a 2. ¿Vale? Y luego C1 y C2. Esto va un poco cambiando con el tiempo y, de hecho, las últimas modificaciones legislativas que hay, la Ley de Función Pública andaluza, apunta a que las administraciones públicas andaluzas, y está pasando también en el resto del Estado, tienen que tener al menos un 25% de la plantilla de los grupos A. Con lo cual hay que ir a esa proporción, un grupo A1 o A2 por cada 3 de grupos inferiores. Con lo cual hay posibilidades. Si hay 1.000, pues tendremos que atender a que haya 250 funcionarios de los grupos superiores. Y en los próximos años se va a jubilar mucha gente. Se va a jubilar mucha gente que empezó a trabajar en la universidad en el momento que más creció la plantilla de la universidad, que fue en los años 80 o por ahí, y que ahora se van a jubilar pues promociones muy grandes. Esas promociones que están acabando su vida laboral, pues muchos son de grupos altos, porque han tenido años y han promocionado. Con lo cual van a tener que seguir habiendo promociones internas a los grupos. Eso el que quiera, ¿vale? Luego, una vez dentro, es una cuestión ya personal. Pero el que quiera tiene posibilidades, ¿vale? El que quiera seguir estudiando y seguir preparándose, tiene posibilidades. En cuanto a la regularidad y el volumen de plazas, mirad, en los últimos 6 o 7 años, desde 2018, se han convocado 311 plazas de subgrupos C2. De esas 311, 92 he puesto aquí de estabilización, porque en el año 2023, si seguíais un poquito las noticias, hubo muchas convocatorias de estabilización en todas las administraciones públicas, porque la Unión Europea dijo que España tenía una tasa muy alta de temporalidad en el sector público y había que reducirla. Se aprobó una ley, digamos, extraordinaria, que flexibilizó los criterios para hacer estables o hacer funcionarios de carrera personas que llevaban muchos años en situación de temporalidad. Y hubo muchas plazas adicionales, ¿vale? Entonces, 92 fueron de estabilización. Digamos que si no hubiera sucedido esa situación tan extraña, pues en vez de 311 en este periodo, habría habido 220, 240 plazas, ¿vale? Digamos. Pero son bastantes plazas en 6 o 7 años. Ahora mismo se está desarrollando la oferta de empleo público de 2022 y 2023, que son 36 plazas, que se examinan mañana del primer examen y el segundo pues en un par de meses o 3. Lo siguiente que queda es la oferta de empleo público de 2024, que tiene 11 plazas, es la primera oferta de empleo público que contempló plazas del subgrupo C1, traía 11 plazas, y en la última semana se ha dado difusión al borrador de oferta de empleo público 2025, que está pendiente de publicación, puede tener algún cambio, pero en principio en ese borrador se contemplan 36 plazas. Sumadas a las 11 del año pasado serían 47 plazas. Estas ofertas de empleo público, para el que no conozca mucho el sector público, se tienen que ejecutar en el plazo máximo de 3 años. De manera que esas 11 plazas de 2024 tienen que estar convocadas. Hasta el año pasado decíamos convocadas antes de julio de 2027. Ahora parece que hay una interpretación en la nueva Ley de Función Pública andaluza que dice que eso de que hay que ejecutarlas en 3 años es que tienen que estar resueltas en 3 años. Con lo cual, las administraciones tienen que correr un poco más. Porque antes cumplían el plazo legal con publicar la convocatoria en el boletín a los 3 años menos un día que habían publicado la oferta de empleo público, ¿vale? Y así hacíamos siempre las cuentas. Decíamos, la OPE se publicó en julio, pues antes de julio del 27 tiene que estar publicada la convocatoria. Luego tardará lo que tarde en desarrollarse, en que la gente se examine. Eso ya digo, es una interpretación reciente, todavía no está muy claro, pero en principio, si todo siguiera como antes, estas 11 plazas tienen que estar convocadas antes de julio de 2027 y las 36 que se aprueben ahora, pues antes de diciembre del 28. En la Universidad de Granada hay mucha tradición, no tradición, pero ha sucedido muchas veces
que se han convocado plazas de varias ofertas de empleo públicas juntas. Se han acumulado, a las 36 de ahora son 14 y 22 de dos ofertas de empleo público. Eso quiere decir que podrían convocarse las 47 de una tacada, o podrían convocarse 11 y luego las 36, o podrían convocarse 5, 3, ¿vale? Lo veremos cuando se convoquen. Tened en cuenta también que va a ser la primera convocatoria del subgrupo C1, lo cual va a ser todo un poco novedoso, ¿vale? Y ya vamos a lo que más os interesa, que es conocer en sí estas oposiciones, ¿no? Estas oposiciones, el proceso selectivo, como ya he adelantado antes, es por el sistema de concurso-oposición. Quiere decir que hay una fase de oposición con unos exámenes que supone el 70% de la nota del proceso selectivo. El otro 30% viene a partir de la fase de concurso, de la aportación de mérito. En cuanto a la fase de oposición, a su vez, está compuesta por dos ejercicios. El primer ejercicio aporta 50 de esos 70 puntos, es eliminatorio. El segundo ejercicio aporta los otros 20 puntos de esos 70, es eliminatorio también. Luego la fase concurso, los 30 restantes. Esto o no pasa o pasa demasiado. En concreto, el primer ejercicio se estructura además, a su vez, en dos partes. Tiene una primera parte de un tipo test tradicional, del que conocemos de siempre de las oposiciones, un tipo test sobre el temario. En esta convocatoria que se está desarrollando ahora son 80 preguntas más 4 de reserva. Cada pregunta tiene 4 respuestas alternativas, ST, y los errores penalizan descontando una pregunta válida por cada 4 errores. Es el sistema que se viene aplicando además desde hace mucho tiempo en la UGR. La segunda parte de este primer ejercicio tiene 2 casos prácticos, 2 supuestos prácticos, cada uno con 15 preguntas, también tipo test, y una de reserva, con el mismo sistema. 4 respuestas alternativas, los errores, por cada 4 errores se descuenta una respuesta válida. ¿Vale? El segundo ejercicio, por su parte, es un examen, es una prueba práctica de Microsoft Office 2019 profesional, Microsoft Office Profesional 2019, en concreto este año, donde ya las bases de la convocatoria dicen que el 50% corresponderá a Word y el 50% a Excel, tanto del ejercicio en sí como de la puntuación, ¿vale? Que recordamos que son 20 puntos. Bueno, el aprobado del segundo ejercicio se establece en 10 puntos, el aprobado del primer ejercicio se establece en 25 puntos. Este año hay un sistema un poco diferente de corrección de los ejercicios que hace que el aprobado no sean, si las preguntas que componen el tipo test, hemos dicho que son 80, lo normal que esperamos es que el aprobado fueran 40 preguntas bien, ¿no? 40 preguntas válidas. Hay un sistema nuevo de corrección que hace que eso no sea así. El número de respuestas necesarias para aprobar viene en función de las notas más altas del examen. Entonces, se establece en la base de la convocatoria que la mitad del 5% de notas más altas será la nota que se considera para aprobar el ejercicio, siempre que esté por encima del 3,5. Hablamos sobre 10, ¿vale? Sería una regla de 3 con esas 80 preguntas, siempre que la mitad de la nota media del 5% de calificaciones más altas sea 3,5 o más, esa es la nota de superación del ejercicio. Si fuera menos, se marca en 3,5, ¿vale? Entonces, eso hace, bueno, que si el ejercicio es muy difícil y la nota más alta es un 8, pues se aprueba con un 4. ¿Vale? En cuanto a la fase de concurso, como hemos dicho, tiene 30 puntos y solo existen 2 tipos de méritos en la fase de concurso. Antigüedad en las administraciones públicas, en la Universidad de Granada, en otra universidad,
o en cualquier otra administración pública, pero como funcionario de carrera o interino, y además de la escala hasta ahora auxiliar administrativa, a partir de ahora pues será de la escala administrativa o auxiliar administrativa, ¿vale? Pero eso es importante, no puntúa como mérito experiencia con contratos, con becas, aunque haya sido en el sector público. Tiene que ser como funcionario y de una escala de administración, de la escala auxiliar administrativa o administrativa. Y eso, con eso se pueden conseguir hasta 25 de los 30 puntos de la fase concurso y los otros 5 son por ejercicios obligatorios superados en cualquier universidad pública española en escala equivalente, en escala auxiliar administrativa o administrativa de otras universidades. A razón de 0,5 puntos por ejercicio obligatorio superado, pues con 10 ejercicios obligatorios superados se consiguen esos 5 puntos. Estos 5 puntos, la verdad es que desde que se instauró esto en la fase concurso, que ya hace unos cuantos años, pues ha hecho que estas sean unas oposiciones en las que los opositores viajan mucho, porque todo el mundo se presenta en todos los sitios que puede, porque tiene la posibilidad de tener 5 puntos, sobre todo el que se presenta por primera vez, el que no tiene antigüedad, pues en la fase concurso lo único que puedo rascar son esos 5 puntos. Además, por mi experiencia, en los años que llevamos, se da la circunstancia de que ya sé que todo el mundo quiere quedarse en Granada, pero yendo por ahí a presentarse, conozco varios casos, varios de la academia y otros de fuera, de personas que han ido a examinarse fuera, han aprobado el examen. Ten en cuenta que si tú vas a Madrid a la Autónoma o vas a la Universidad de Valencia o vas a la Universidad de Sevilla, tienes un 50, un 60% del temario que coincide, pero luego tienes entre un 30 y un 40% que es propio de esas universidades. Entonces, la gente normalmente no se estudia ese temario propio. Voy y me presento con lo común. Y con lo común, lo normal, la mayoría de los casos es aprobar el examen, aprobar el primer ejercicio. Con un 5, con un 5,5, con un 6. Con lo cual, ¿cuál es mi objetivo? 0,5, traerme 0,5 puntos. El objetivo se consigue casi siempre, de verdad, por la experiencia que tengo, casi todo el mundo, en casi todos los exámenes que se presenta, por lo menos lo aprobado se lo trae. Pero es que además mucha gente se encuentra la sorpresa de que se apuntan en la correspondiente bolsa de interino y al cabo del tiempo los llaman. Entonces, tenemos alumnos que han estado en la academia, que están trabajando de interinos en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Cádiz, incluso una chica que sacó la plaza en la UNED y es funcionaria de carrera de la UNED y fue a por 0,5 puntos. Fue a traerse los 0,5 puntos y se encontró que le salió muy bien el examen y que es funcionaria de carrera de la UNED. ¿Vale? Claro, eso... Hay gente, cada uno tiene su situación y hay personas, yo sé que hay personas que se presentan a esta oposición porque no se pueden ir de Granada. Porque tengo 2 niños pequeños, porque mi pareja trabaja en Granada, porque yo no me voy a ir a Madrid, ¿vale? Pero hay otras personas que aunque no quieren y tal, pero bueno, si les ofrecen 1 año, 2 años de funcionario interino por ahí fuera, pues se van, ¿vale? Se lo piensa. Y sobre todo, pues ya digo, pues Jaén es que está a la vuelta de la esquina, Jaén está ahí al lado. Córdoba está un poco más lejos, pero no deja tampoco de estar relativamente cerca. Entonces, bueno, eso simplemente a modo de anécdota, nadie va a ir buscando eso, pero que se da esa circunstancia, ¿vale? Y esos 5 puntos, pues hombre, hay que intentarlo, porque son los que pueden marcar la diferencia. Y una vez que hemos visto el proceso selectivo, pues, ¿en qué consiste realmente el temario de la oposición? El temario de la oposición, como he dicho al principio, solo podemos hacer elucubraciones. En el sentido de, se va a pasar de un subgrupo C2 a un subgrupo C1. Si miramos dentro de la escala de administración cómo son los temarios de las promociones internas a los grupos superiores, del C1 al B o del C1 a la 2 y del A2 a la 1, pues vemos que parten de un temario común al que se van añadiendo temas. Con lo cual, es de esperar que el temario del C1, partiendo del C2, se le añadan temas. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos empezar a estudiarnos el temario del subgrupo C2 sin demasiado riesgo a que desaparezcan temas cuando se publique la convocatoria del C1.
Ese riesgo siempre existe. Incluso cuando se han convocado a C2 ha habido cambios en el temario y los cambios los conoces cuando se publica la convocatoria. Entonces siempre se empieza a trabajar sobre el temario de la última. Normalmente hay mucha estabilidad, pero a veces pues, se introduce algún tema nuevo que no entraba en la convocatoria anterior. Bueno, pues no pasa nada, nos ajustamos y ya está. También cambian leyes, de repente se publica una modificación de una ley y ya está, hay que estudiársela, ¿vale? Pero existe poco riesgo de que ningún tema de esto desaparezca. Sobre todo, hay algunos que sabemos que no van a desaparecer, porque son la Biblia de esta oposición. Entonces, la legislación de procedimiento administrativo y del régimen jurídico del sector público, que son los temas 2 y 3, que tenéis aquí, que veremos en los meses de febrero, marzo y abril, eso es la Biblia. Eso no va a desaparecer. La mayoría de los opositores harían una fiesta si desaparecieran, porque, ¿vale? Pero bueno, pero eso no va a desaparecer. Como no va a desaparecer del temario, el tema 6, que es la ley orgánica del sistema universitario, porque no puede desaparecer en unas oposiciones a una universidad pública. O los estatutos de la Universidad de Granada tampoco van a desaparecer, ¿eh? Y esos 4 temas, el tema 2 y el tema 3, que son de procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público, y la ley orgánica del sistema universitario y los estatutos, son, en cuanto a volumen e importancia, prácticamente la mitad de la oposición. Aunque son 4 de 12, pero son los más extensos, los más importantes, los que mejor hay que dominar para dominar el resto, los que más se preguntan, ¿vale? Son casi la mitad de la oposición. Y luego, aparte, pues tenemos, durante el primer trimestre, si veis la planificación y el temario, veréis que está un poco desordenado. Yo me gusta seguir un orden diferente al que se publica normalmente la oposición, porque al principio empezamos con la Constitución es algo que entra en casi todas las oposiciones. Aquí se ha adelgazado mucho, venía entrando entera y en esta última convocatoria se ha limitado al título preliminar, al título primero y al título cuarto, con lo cual se ha quedado muy delgadita y muy asequible, pero no deja de ser la Constitución, que las primeras veces, sobre todo el que no ha preparado oposiciones, se hace un poco de aquella manera, ¿vale? Pero bueno, no hay que preocuparse, es algo, lo que hay que tener claro es que es algo que le pasa a todos los opositores, no se escapa ninguno. La primera vez la Constitución dices, madre mía, ¿esto qué es? ¿Yo qué hago estudiándome esto? Pero bueno, se supera y no pasa nada. Se supera, se aprende y no pasa nada, ¿vale? Y luego me gusta ver el tema 5, que tiene 2 leyes, porque son la Ley Orgánica de Igualdad, que en la Constitución veremos que es uno de los principios constitucionales más importantes, el de la igualdad real y el de la igualdad entre mujeres y hombres, la Ley Orgánica, y la segunda parte del tema 5.2, que es la Ley 4/2003, para la igualdad de las personas LGTBI, ¿vale? Entonces, son temas muy relacionados con los derechos fundamentales que pienso que es lo mejor abordarlos justo después de la Constitución. Y con eso, casi, ese primer bloque, que no es de procedimiento administrativo ni es normativa universitaria, pues está quitado en los primeros meses, ¿vale? Y a continuación me gusta ver un tema, que es el tema 4, que está un poco suelto porque tampoco es normativa universitaria, tampoco es normativa de procedimiento administrativo, pero es normativa de empleo público, que es el Estatuto Básico del Empleo Público, donde se establecen pues, todos los derechos y obligaciones de los funcionarios, el régimen retributivo, el régimen de licencia y permiso, el régimen disciplinario, todo lo que nos afecta como empleados públicos. Pero es algo que no guarda relación ni con los temas de la universidad, ni con los temas de administrativo, que somos administrativos, ¿vale? Entonces, el primer trimestre lo dedicamos a eso, son temas generales, son temas que también son estables dentro de lo que es el temario y van a permanecer, o lo normal sería que permanecieran inmutables, y ya en el segundo trimestre nos metemos con la parte importante, con la Ley 39 y la Ley 40, para pasar en el primer trimestre a los temas 6, 7 y 8. 6 y 7, ya he dicho, Ley Orgánica del Sistema Universitario, 7 estatutos, y 8, el Real Decreto que regula las enseñanzas universitarias oficiales. La normativa universitaria, estatal y los estatutos de la UGR. Con eso
llegamos al tema 8. Pero hemos dicho que el temario de C2 eran 12 temas y el de C1 serán más temas, ¿vale? ¿Qué pasa con el resto de los temas? Pues que tendremos que ver cómo evoluciona la cosa y si hay convocatoria en 2026 si se publica, ¿vale? En principio, si la convocatoria se publicara durante la primera mitad de 2026, que estaremos viendo la Ley 39 o viendo la LOSU o por ahí, pues lo que haremos será ver las opciones sobre aumentar las horas de clase por semana. Y en vez de 4 horas, pues pondríamos 2 días a la semana, 3 horas y 3 horas, o 4 horas y 2 horas, o 4 horas y 3 horas. Tendríamos que verlo, ¿vale? Con la academia y las opciones que hay, porque habría que aumentar las horas para poder llegar a ver el temario completo. No tiene mucho sentido correr mucho si no hay convocatoria. Es mejor empezar despacio, que las cosas se vayan entendiendo. A mí me gusta explicar artículo por artículo, todo lo que haga falta, todas las explicaciones necesarias, todas las dudas que haya. Si hay que correr, ya habrá tiempo de correr, ¿vale? Pero es mejor al principio avanzar despacito. Que además de aumentar las horas, pues una vez que se convoque, ya podemos pensar cuándo más o menos va a ser el examen. Porque en base a todas las convocatorias que hemos tenido siempre, pues sabemos que es muy, muy, muy raro que desde que se convoca hasta el examen haya menos de 7 o 8 meses. Entonces, una vez que se produce la convocatoria, ya podemos empezar a tener referencias y podemos planificar ya cuánto tiempo queda. Entonces, aumentamos las horas por semana y se extiende el curso pues más allá de julio hasta cuando haga falta. Hasta cuando haga falta y lo que haga falta. Porque normalmente, si no hay convocatoria, nosotros en agosto, yo por lo menos en estas oposiciones, paramos y retomamos en septiembre. Si hay convocatoria, este año, este verano, hemos tenido clase en agosto, porque había convocatoria y el examen era ahora en octubre. Entonces, bueno, si hay convocatoria, pues ya digo, reorganizaremos la planificación y haremos lo que haya que hacer. Si la convocatoria no se produce en la primera mitad y nos vamos al verano sin que se haya publicado la convocatoria, se publicará como pronto septiembre-octubre, estamos hablando de 8 meses o así hasta que haya examen, nos meteríamos en verano de 2027 como pronto para el examen. Con lo cual, en vez de meter más horas de clase, en vez de empezar a sobrecargarnos, simplemente haríamos el curso 26-27 con el resto del temario completo y los repasos hasta fecha del examen, porque nos daría tiempo de sobra, ¿vale? Porque con 4 horas a la semana para ir viéndolo al ritmo que hay que verlo para llevarlo bien, es esta planificación, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Entonces, eso sería en principio, ya digo, en principio, porque no, ahora mismo no podemos echar ninguna cuentas de cuándo va a haber examen, si es que, cuándo va a haber convocatoria. Sabemos que ahora hay un examen, que el segundo normalmente suele haber entre 1 mes, 2 meses, como mucho 3 para el segundo, con lo cual nos vamos a meter casi en Navidad. Se resuelven, se aportan los méritos, la fase concurso, los plazos de reclamaciones, de tal, se nombran. Y luego hay que publicar la siguiente convocatoria, que como pronto estaríamos hablando de que se pudiera publicar la siguiente convocatoria. Es que no me gusta hacer lucubraciones porque esto nunca se sabe, pero yo veo muy difícil que sea antes del mes de febrero o marzo de 2026, ¿vale? Estaríamos en este caso, primera mitad de 2026, se convoca en febrero o marzo, ya actuaremos en consecuencia, ¿vale? Bueno, lo que nos quedaría, no lo he comentado, los temas 9, 10, 11 y 12 son prácticamente de normativa propia de la UGR, excepto un real decreto, un decreto que hay ahí en el tema 9, de admisión a los estudios oficiales. El resto es normativa propia de la Universidad de Granada. Régimen académico, evaluación de estudiantes, permanencia en enseñanzas oficiales y presupuesto, ¿vale? Más, aquí he puesto nuevos temas de C1, pues lo que se añada si se añade temario. ¿Y cómo vamos a ir avanzando en el curso? Para que tengáis más o menos una idea. Yo normalmente, bueno, los que os apuntéis la primera clase, dedico bastante rato a aconsejaros en base a mi experiencia y a explicaros lo que a mí me ha ido bien, ¿vale? Cada uno tiene que encontrar
lo que a él le va bien en cuanto a cómo estudia y a cómo se organiza el tiempo y a cómo hace las cosas. Pero es verdad, y Alicia sabe mucho de eso, que hay maneras muy contrastadas y con una evidencia científica de que ayudan más que otras a retener la información, a memorizar y a que el tiempo le saquemos más partido al tiempo que estudiamos. Entonces, bueno, yo en la primera clase siempre explico qué me ha ido a mí bien, ¿vale? Y por qué. Y qué evidencia hay de que eso más o menos encaja con las técnicas de estudio que están demostradas que funcionan. Luego, las clases en sí, normalmente, si vamos bien de tiempo, normalmente a mí me gusta, no en todas las clases, pero en muchas, en función de lo que vayamos a ver, empezar la clase dedicando 5 o 10 minutos para hacer un pequeño esquema en la pizarra de lo que vamos a ver en clase. Pero contado no con las palabras de la ley con artículos, sino que vamos a ver hoy, pues una serie de artículos que tratan acerca de y por qué y con qué enganchan de la clase anterior o qué. Luego vamos viendo cómo nuestro temario está basado todo en normativa oficial, pues vamos viendo la ley o la norma que entra artículo por artículo, leyéndolo, explicándolo, resolviendo las dudas, etcétera. Y normalmente acabamos la clase haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto de nuevo, ¿vale? Para enganchar con ese esquema inicial, pues resumir un poco de qué hemos estado hablando, ¿vale? Porque hace que ordenemos un poco mejor la cabeza. Eso, empezar haciendo un pequeño esquema y terminar resumiendo, ¿vale? También iremos haciendo periódicamente algunos pequeños repasos en función del tiempo que tengamos, ¿vale? Vosotros tenéis que ir haciendo repasos en vuestra casa, pero yo, en función del tiempo que tengamos, y si lo tenemos, iremos haciendo algún pequeño repaso, resolveremos test de los que os vamos a proporcionar, los resolveremos en clase, o si hay alguna duda, y iremos haciendo supuestos prácticos. Conforme avancemos, al principio no, porque para hacer casos prácticos hay que tener temario ya avanzado, porque si no, no tenemos cuestiones que aplicar a la realidad, pero iremos haciendo supuestos prácticos. Y, por supuesto, pues resolviendo las dudas que surjan, etcétera, etcétera, ¿vale? Además, bueno, pues iremos haciendo de vez en cuando algunas mini pruebas de evaluación a través de la plataforma, de la academia quiero decir que lo haréis vosotros en casa, ¿vale? Que no vamos a dedicar la clase porque además como algunos venían presencial, otros estáis online, hay gente que no puede estar en directo y la vea a posteriori, pues realmente lo que haremos será, os propondré algunas tareas de evaluación y las iré haciendo por vuestra cuenta. Bueno, esta última diapositiva resume un poco la situación real basada en la experiencia de cuál es la estrategia que proporciona la mayor probabilidad de acabar siendo funcionario de carrera de la Universidad de Granada. Como decía al principio, es concurso-oposición y la situación en la que estamos, donde hay una bolsa de interinos desde hace ya muchos años, hay personal interino que tiene una cierta antigüedad, no sé si alguno de los que estáis en la charla sois interinos o no, pero la realidad es que es muy poco probable presentarse sin ser interino y sacar la plaza. Es muy poco probable. Aunque saque la mejor nota, es muy poco probable. Es verdad que tradicionalmente en casi todas las convocatorias ha habido alguien que ha sacado la plaza, ¿vale? Directamente, por circunstancias diferentes, pero es muy poco probable. Entonces, a día de hoy, y a mí no me gusta engañar a nadie, a día de hoy la mayoría de las personas que consiguen la plaza se presentan una vez y no sacan la plaza, pero entran en la bolsa. Y hay que presentarse una segunda vez para mejorar posición en bolsa, ¿vale? Y a partir de ahí empiezan a llamarte. Hay gente que la llaman cuando no se ha presentado todavía la segunda vez, porque en esos momentos la bolsa corre mucho, hay unos meses que tal. Hay gente que se tiene que presentar 2 veces y casi hasta 3 para que lo llamen. Eso hay infinidad de circunstancias. Pero el camino realista es trabajar de interino y luego ya, cuando ya tengo antigüedad de interino, seguir presentándome y sacar la plaza, ¿vale? Eso sí, existe la posibilidad de trabajar de interino y ya, pues, estás trabajando, cobrando, cogiendo antigüedad, cogiendo experiencia
y cogiendo puntos para las siguientes convocatorias, ¿vale? Y nada más por mi parte. Aquí tenéis los datos de contacto, mi dirección de correo electrónico de Tecnozubia, que es davidfernandez@tecnozubia.es, el teléfono de información de la academia y ya está. Por mi parte, nada más. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta o no ha quedado algo del todo claro, pues es el momento y estoy encantado de contestarla. Yo voy a coger un poquito esto, el micro, que lo tenemos compartido. Muchas gracias, David. Pues ha quedado la verdad muy claro. Muchísimas gracias, David, por tu explicación y por lo bien que nos has dejado el cómo y el qué. Es verdad que a mí me gustaría deciros, por último, para cerrar esta sesión de presentación, que ha dado en la tecla una técnica de estudio buenísima y es el asentar y los repasos. Pero una de ellas es la estructura que ha hecho, me ha parecido maravilloso porque, madre mía, con la ley 39 y 40 y madre mía con... No es que sea imposible, no hay que magnificarlo, no hay que ver la montaña tan lejos, hay que ir echando a andar, echando a andar. Y me ha parecido muy bien la técnica de poco y consolidado, poco y bien, poco y bien. Si hay que correr, ya correremos, ya buscaremos técnicas. Pero además vosotros ya tenéis experiencia, bueno, alguna, aunque sea por los estudios previos, aunque sea por los trabajillos, aunque sea... Cada uno tiene su experiencia vital, que no es poco, y muchas veces cuando nos ponemos a hacer una carrera de fondo, porque esto es una carrera de fondo, y hay que estar preparado para decir, no me voy a poner nervioso, me voy a templar, voy a hacer lo difícil, voy a intentar facilitármelo. Y eso es un trabajo que se aprende, porque si no, empieza uno a ver montones de papeles, montones de artículos, montones de letras y al final entra el desánimo. Yo os animo a que cuando eso pase, un correo al preparador o a orientación y nosotros reconducimos, porque por ahí hemos pasado todos. Momentos de bajón, momentos de desidia y de tener ganas de tirar la toalla, pero claro, luego piensa uno y le entra una motivación porque dice, es que es mi calidad de vida, es que trabajar para una administración pública es maravilloso, pero es que encima para la Universidad de Granada pues tiene un plus, ¿qué vamos a decir? No solo por la ciudad y por todo, sino porque es que está súper bien retribuida y tiene una ventaja de responsabilidad social corporativa que, vamos, no las tiene el resto de las administraciones. O sea, ella tiene que estar en un nivel muy, muy importante. Mi correo es, lo voy a poner aquí, si puede ser, me ponemos esto de pizarrilla y os lo voy a poner porque cualquier duda de interpretación, no las dudas de contenido, que para eso está vuestro preparador, pero me planifico así, ¿tú lo ves bien? Muchísimas veces necesitamos solo que nos corroboren, pues no, mira, este repaso no lo puedes dejar tan atrasado, o esta ley, la 39 y 40, tiene que ir contigo casi todas las semanas de la mano en alguna cosita. ¿Que quiero hablar de la motivación? Pues, por ejemplo, o tiene un práctico que me pone mi preparador, pues yo voy a ir buscando el artículo que se relaciona, porque vamos a intentar darle significatividad y utilizar la memoria a largo plazo y la memoria a corto. Esa es la combinación perfecta para que nosotros no nos colapsemos y seamos rentables y operativos en el momento de la oposición. Esto yo no sé si es pizarra o no es pizarra, ¿sí? Ah, vale. Sí, ¿no? Y ahora puedo escribir ya. Vale. Pues, bueno, voy a poner mi nombre, Alicia López, y os voy a poner el correo orientación sin tilde @tecnostubia.es. Este es el correo al que podéis escribir o hacer alguna consulta y nada más. Simplemente deciros que
hay que empezar poquito a poco, porque ahora parece que lo vemos muy lejos en la convocatoria, pero el camino se hace pues echando a andar con la calma necesaria y con la diligencia, porque si luego queremos apretar, correr, las cosas atribuladas no salen bien. Puede haber la suerte, pero no es el camino. Hay que hacerlo poquito a poco con la diligencia que corresponda. Y nada, pues cualquier duda que tengáis de matrícula o de cualquier cosa, pues en administración os atenderán las compañeras y los compañeros. Y muchísimo ánimo. Nada más. Vamos a... que tenemos una consulta por ahí. Pues toma, perdona. Vamos a... Es que me acabo de dar cuenta. Había una consulta en el chat que nos pregunta un compañero que si el examen de informática es tipo test. El examen de informática, tú has dicho que no muy rápido, yo no sería tan rápido. ¿Por qué lo digo? El examen de informática ha vuelto. Ha habido una serie de convocatorias que no había informática, pero hubo anteriormente. Y era un examen práctico. Por eso tú has dicho que no, ¿no? Porque había que entregar el ejercicio en un pendrive y tal. ¿Qué pasa? Que llevamos un par de años donde en otras universidades se está haciendo examen de informática con ordenador tipo práctico, pero se entrega una hoja de respuestas tipo test. Es la gran incógnita. No se sabe, en la convocatoria no lo especifica, la convocatoria dice que será un ejercicio práctico. Si la Universidad de Granada sigue con su tradición, será puramente práctico como siempre y habrá que entregar un pendrive o algo así por el estilo. Pero bueno, sería posible que aunque haya que hacer un ejercicio, al final haya que dar la respuesta eligiendo entre varias y sea una hoja de respuestas tipo test. No se sabe, lo veremos cuando pase esta convocatoria, cuando vosotros os presentéis ya sabremos por lo menos cómo ha sido esta primera vez, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, aprovechando lo que decía Alicia, me he acordado de una cosa que digo mucho. Esta oposición, os he dicho, tiene un temario asequible. En ese sentido, esta oposición no tiene más misterio que la constancia. No tiene otro misterio, ¿vale? En general, todo solo tiene como misterio la constancia, todo en la vida. Pero yo he visto temarios de otras administraciones públicas donde hay algunas leyes o algunas normas un poco más complejas y que se pueden atrancar no ya por volumen de estudio, porque son muchos datos a memorizar, sino porque no acabas de entender bien los conceptos. Se me viene a la cabeza la ley de contratos del sector público, que todo el que se la ha tenido que estudiar la odia mucho más que la 39, mucho más, es otro nivel. Entonces, bueno, aquí no hay de eso. La ley 39, que parece inabordable, se trata de entender bien los conceptos. Luego, es un tocho, tiene muchos datos que por mucho que lo entiendas hay que memorizarlos y hay que hacer ejercicio de memoria sí o sí, porque hay muchos plazos, porque hay órganos, pero se acaba entendiendo si te la explican bien y cuando la entiendes no tiene tanto, no tiene tanto misterio, ¿vale? Y luego, cada uno tiene su situación personal. Conozco mucha gente que le echa para atrás cuando digo hay que ser constante, me preguntan, pero ¿cuánto tengo que estudiar? Cada uno es cada uno, pero sí es verdad que como el temario es ciertamente asequible y no es complejo, normalmente en el plazo de un año, si se sacan entre 15, 20 horas a la semana siendo constante, por ahí, en un año el examen se aprueba. No digo se saca la plaza porque eso tiene otros muchos condicionantes, pero el examen se aprueba. Es una oposición que en un año da tiempo de darle casi 2 vueltas al temario si se estudian unas 15, 20 horas a la semana con constancia. Y luego, por último, que no está bien ponerse de ejemplo, pero mucha gente me dice, es que yo con los niños, es que yo trabajo, es que yo en 2009 cuando me presenté, ya os he dicho, estaba en una situación, pues trabajos muy precarios, pero tenía trabajo. Tenía un niño de 3 años. Mi mujer trabajaba a jornada partida, no coincidíamos los horarios, ni yo con ella, ni con los horarios del niño. Entonces, yo tenía que sacar el tiempo de donde podía. Y se lo digo muchas veces a los alumnos porque me dicen, es que
si por la mañana o a mediodía tal tengo 15 minutos, digo, 15 minutos he estudiado yo, pildorilla de 15 minutos. Yo el año que estuve preparando la oposición, lo primero que hice fue madrugar 1 hora más. Me levantaba a las 7 para ir a trabajar, me empecé a levantar a las 6. Y me iba a trabajar con 1 hora a estudiar. Y lo segundo que hice fue, dejé de comer en mi casa durante 1 año. Porque trabajaba mañana y tarde, cuando salía de trabajar por la tarde recogía al niño, pero salía a las 5 y tenía 1 hora ahí a mitad para comer. Me hacía un bocadillo, me iba, me lo comía en un banco donde sea y a una biblioteca. Y echaba otra orilla a mediodía. Con lo cual llegaba a mi casa y realmente había estudiado 2 horas ese día. Me había costado madrugar, me había costado, en vez de irme, comer y dar una cabeza en el sofá, pues tomarme un café en una máquina en la biblioteca, comerme un bocadillo y echar 1 hora de estudio. Pero ya llevaba 2 horas diarias. Ya llegaba el viernes y había estudiado 10 horas. Y el fin de semana sacaba otras 5 o 6 o 8 si podía. Algunos días por la noche el niño lo acostabas temprano y no estaban muy cansados y echaban media orilla. Y 15 minutos, es que todo ese año he ido con una mochililla con apuntes a todos los sitios. El niño a la piscina, mi mochila. Y esperando, pues, una vueltecilla a los apuntes, a un esquema que te has hecho, que te lo llevas para repasar. Eso parece que no tiene importancia. Es que 10 minutos de estudio que van a hacer. Si estás echando un par de horas o 3 al día y es todos los días, esos 10 minutillos que sacas en cualquier sitio para darle una vuelta a un esquema, os digo yo que hacen. Pero hacen si uno es constante. Si no, no. Si no, no. Echar 10 minutos o media hora un día a la semana y estar 2 semanas sin estudiar, eso no. Eso no. Aquí hay que ser constante, pero exige un sacrificio, las oposiciones son un sacrificio económico, porque la academia vale dinero, y de tiempo y de sacrificio familiar, de relaciones sociales, etcétera. Pero es verdaderamente asequible, ¿vale? Y no me quiero enrollar más, que si tenéis alguna pregunta sobre el proceso, sobre lo que sea, Bueno, otra cosa. Sigue. Otra cosa. No, es que también lo ha mencionado Alicia en cuanto a las condiciones laborales, que os he dicho que son estupendas, pero hemos pasado un poco por encima. El salario de los administrativos de la universidad es de los mejores salarios de esa categoría del grupo C1 de todas las administraciones públicas. En la administración del Estado, no sé si es la mitad, pero poco más. La administración del Estado está muy mal pagada. Los ayuntamientos no se acercan a nosotros, aunque también están bien pagados. Y la Junta de Andalucía tampoco, ¿vale? Están también bien pagados, pero no. La universidad, si habéis visto el dossier, ahora mismo se está entrando con unos 30.000 euros brutos al año. Hay que quitar impuestos y hay que tal. Pero es un salario recién entrado, está muy bien. Y que las administraciones públicas son unas estructuras piramidales jerárquicas, entonces entra en el escalón más bajo, pero incluso sin hacer promoción interna, se puede ir haciendo carrera accediendo a puestos que tienen un poquito de nivel más alto y mejor retribuidos. Y cada 3 años tenemos una cosa los funcionarios que son los trienios, que solo por hacer 3 años, pues, clean, a caja. Además de, hemos hablado de la internacionalización de la universidad, pero no hemos hablado de que el personal también tiene programas de movilidad, como los estudiantes. No un curso entero, pero una semana o 10 días hay convocatorias donde se puede conseguir una plaza y entonces pues te vas en comisión de servicio comisionado, lo que significa porque te pagan tus dietas, tu viaje, tu hotel y tal, y te puedes ir a una universidad extranjera, hacer una movilidad. Hay programas de intercambio de residencias con otras universidades españolas para el verano. La residencia universitaria de Cádiz no, es imposible. Yo llevo 15 años en la universidad, no he conseguido plaza en Cádiz nunca. Pero en otros muchos sitios sí. En otros muchos sitios sí. En Sevilla en agosto hay plaza siempre. Pero ¿Por qué será? ¿por qué será? Y en Toledo, Sevilla y Toledo siempre quedan plazas libres para agosto. Luego hay acción social, las típicas ayudas de gafas, la matrícula universitaria, que es gratuita para los hijos, para las parejas, para los propios funcionarios. Es que, bueno, trabajamos de 8 a 3, pero del 16 de junio al 15 de septiembre de 9 a 2. ¿Vale? Ya hace unos cuantos años que en Navidad cierra los servicios administrativos de la universidad. Y en Semana Santa también. Antiguamente hacíamos como en las empresas. Se partía la Navidad, la mitad de la plantilla cogía una semana, la otra mitad otra.
Ya hace bastantes años que se cierra, del 24 a después de Reyes está cerrado. Vacaciones, como los maestros. Semana Santa igual, de viernes de, no me sé yo lo de la Semana Santa, de Dolores a Domingo de Ramos, ¿no? De viernes de Dolores a Domingo de Ramos, vacaciones. ¿Vale? Domingo de Resurrección, perdón. Asuntos propios, como el resto de funcionarios, 35 horas también de asuntos propios, pero que son de conciliación de la vida laboral y familiar. En fin, todo lo que os pueda decir es poco, ¿vale? Yo fue una de las cosas que más me motivaba, porque tenía un tema que ya no entra, que eran los acuerdos de Baeza, que fueron unos acuerdos a nivel andaluz, donde se establecieron muchas cosas, se homogeneizaron en todas las universidades públicas andaluzas. Pero la universidad, al fin y al cabo, es una administración pública dotada de autonomía por la Constitución y cada universidad es una administración pública independiente. Cada universidad regula dentro del marco del Estado, pero regula. Y se aprobaron unos acuerdos a nivel andaluz para homogeneizar muchas cosas. Entre ellas, muchas cuestiones de ayudas sociales y de retribuciones y de ese tipo de cosas. Y era un tema que era un tostonazo, pero era muy motivador. Porque cuando veías los días de asuntos propios, los días adicionales, las retribuciones por los distintos escalones de calidad y tal, las cosas de acción social, pues era muy motivador para estudiar, de verdad. Ya es una pena que no entre porque os falta esa motivación, pero yo lo recuerdo a lo largo del curso. Vamos a ver si hay Venga, si tenéis alguna preguntilla más, desde casa podéis intervenir también con los micrófonos, ¿eh? Si alguien quiere intervenir de viva voz, y si no, pues a través del chat, como nos ha preguntado antes el compañero, o los que estáis aquí. Creo que alguien está escribiendo. No, es que ha dicho Isaac, que ha preguntado lo del examen de informática si podéis, y luego nos ha dado las gracias por la respuesta, pero parece que no hay nadie más. Podríamos darlo por concluido. Damos por concluida la sesión. Muy bien, pues muchas gracias por asistir. Gracias. ¿Cerramos? Sí.